Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escritos son de vida y paz, danos fuerzas, líbranos. Lejos estamos de llegar, guíanos al dulce hogar. Santa Biblia, luz, verdad. Cuando Jonathan Edwards predicó por primera vez su famoso sermón el 8 de julio de 1741, la respuesta fue asombrosa. La congregación en Enfield, Connecticut, en donde Edward era predicador invitado, respondió al llamado en medio de un gran llanto, de gritos de dolor y de gemidos tremendos, pidiendo la salvación. La exhortación apasionada de Edward los había convencido de que estaban peligrosamente cerca de ser enviados al tormento eterno del infierno. Quizás, mientras escuches este sermón, tú también hayas llegado a la alarmante convicción de que la ira de Dios está sobre ti. El Creador del universo te diseñó para que lo amaras, lo adoraras y lo obedecieras, pero tú has empleado tus energías en otras cosas. Tal vez Dios no ha sido importante en tu vida y la verdad revelada en la Biblia no ha significado mucho para ti, pero ahora te das cuenta de que estás en el lugar contrario a Dios y no hay nada en este mundo, ni tu salud, ni tus buenas obras o talentos, y ni aun tus experiencias religiosas que te puedan salvar de la ira divina que mereces. ¿Hay esperanza para ti? ¿Pueden los pecadores en las manos de un Dios airado llegar a ser hijos perdonados y bienvenidos en los brazos del misericordioso Padre Celestial? La Biblia responde con un rotundo sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios ha provisto un camino para que los pecadores puedan tener una nueva vida, ahora y por la eternidad, en lugar de la ruina eterna, de la cual hablaba Edwards. ¿Cómo puede ser tuya esta nueva vida? Confiesa a Dios que tienes un problema. No es exagerado decir que mereces la ira de Dios, como acabas de escuchar. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto te incluye a ti. Pero confesar esta verdad tan horrible es el primer paso para recibir las preciosas nuevas de salvación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reconoce que Dios tiene la solución. Aunque no puedes hacer nada para obtener el favor de Dios ni pagar por tus pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para hacer por los pecadores lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta, pagando por la culpa de los pecados de otros en su muerte en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente Él murió, sino que se levantó de los muertos y vive hoy y reina en los cielos. Jesús resucitó para nuestra justificación. En otras palabras, el mismo Dios que toma el pecado tan en serio como para castigar a los pecadores y enviarlos al infierno, ha provisto el camino para que seamos perdonados a través de su Hijo. Ese camino es Jesús mismo, quien tomó el lugar de los pecadores en las manos del Dios airado.
Da la espalda al pecado y confía en Jesús. Ahora te encuentras frente a una decisión. Tus pecados serán castigados por un Dios justo. La cuestión es que si pasarás por el tormento eterno o dependerás completamente de la sangre que derramó Jesús para pagar por tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. En otras palabras, renuncia a tus deseos pecaminosos, confiesa que Jesús murió en tu lugar y que Él pagó el precio por todos tus pecados, dándote una nueva vida por su resurrección. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al creer en Él, tendrás un nuevo registro de tu vida. Serás declarado no culpable y justificado. Tendrás un nuevo amo, el Señor Jesús, no Satanás ni tú mismo. Tendrás una nueva fortaleza, la libertad espiritual y el poder para crecer en amor y lealtad a Él. Vive para Dios dependiendo de Él. Agradece su gracia en el pasado y confía en su futura gracia, viviendo cada día en comunión con Dios, anhelando aprender más de Él, obedeciéndolo y compartiendo las buenas nuevas de Jesús con otros que todavía no lo conocen. Acude a Dios en oración continuamente, confiado de que te ama y te recibe siempre. Lee la Biblia diariamente y únete a una iglesia que crea que la Biblia es la palabra infalible de Dios, una iglesia que te capacitará y te alentará para servir a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué mantenerse bajo la sentencia de un Dios airado cuando el mismo Señor nos ha ofrecido la condición del perdón y el privilegio de vivir bajo su gracia? Confiesa a Dios tu pecaminosidad ahora mismo. Abandona cualquier fingimiento acerca de tu propia justicia. Confía solamente en Jesucristo, quien vivió, murió y se levantó de la tumba para conquistar el pecado y la muerte. Pídele a Dios que quite toda ceguera de tus ojos para que reconozcas que lo necesitas y que cambie tu corazón para que lo ames por lo grande que Él es. Dile que quieres vivir para Él, pídele perdón y que te dé una nueva vida por medio de su Hijo Jesucristo. Dios contestará tu oración y lo conocerás, ahora y por toda la eternidad, para que sea tu maravilloso Padre Celestial. Jonathan Edwards, el gran avivador. Jonathan Edwards fue un reformador valiente. Entre los años 1735 y 1737, la predicación de Jonathan Edwards dio como resultado un gran avivamiento espiritual en medio de su congregación, que pronto se extendió a otros lugares. Fue de hecho una auténtica revolución que alcanzó a todas las colonias americanas. En esos años entabló una amistad profunda con George Whitefield, entonces predicador itinerante en América. Su más famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, predicado en julio de 1741, trajo tal convencimiento de pecado en los auditores que algunos se agarraban de las columnas del edificio gritando: «Me voy al infierno». Pecadores en manos de un Dios airado, por Jonathan Edwards. A su tiempo, su pie resbalará. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. En este versículo, la venganza de Dios amenazaba sobre los israelitas impíos e incrédulos, que eran el pueblo visible de Dios, pero quienes, a pesar de todas las obras maravillosas de Dios para con ellos, permanecieron, como dice en el versículo 28, desprovistos de consejos, no teniendo entendimiento en ellos. De todos los cultivos del cielo solo dieron a luz frutos amargos y venenosos, tal como lo muestran los dos versículos que preceden al texto. La expresión que he escogido para mi texto, a su tiempo su pie resbalará, parece indicar las siguientes cosas con respecto al castigo y destrucción a que estaban expuestos
esos impíos israelitas. Estuvieron siempre expuestos a la destrucción, como aquel que permanece o camina en lugares resbaladizos está siempre expuesto a la caída. Esto está implicado en la manera de su destrucción cuando viene hacia ellos, estando representada por sus pies resbalando. Lo mismo es expresado en el Salmo 73, 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Implica que estuvieron siempre expuestos a una destrucción repentina, como el que camina en lugares resbaladizos está puesto cada momento a caer. No puede predecir si al siguiente momento permanecerá de pie o caerá, y cuando cae, cae de golpe y sin advertencia, lo cual está también expresado en el Salmo 73, versículos 18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Otra cosa implicada aquí es que están expuestos a caer por ellos mismos sin ser arrojados a tierra por la mano de otro, como aquel que permanece de pie o camina en suelo resbaladizo y no necesita otra cosa más que su propio peso para caer al suelo. La razón por la que no han caído todavía ni caen ahora es solamente porque el tiempo señalado por Dios todavía no ha llegado, porque se dice que cuando ese tiempo esperado o momento señalado llegue, sus pies resbalarán. Luego van a caer de la manera en que están inclinados a ello por su propio peso. Dios no los sostendrá ya más en esos lugares resbaladizos, sino que los dejará ir, y luego en ese mismo instante caerán en destrucción, como aquel que se encuentra en suelos inclinados y resbalosos o al filo de un abismo, que no puede mantenerse firme por sí solo, cuando se deja sin apoyo inmediatamente cae y se pierde. La observación de estas palabras en las que voy a insistir ahora es esta: no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que el mero placer de Dios. Por el mero placer de Dios quiero decir su placer soberano, su voluntad arbitraria, no restringida por ninguna obligación, ni impedida por ninguna dificultad ni ninguna otra cosa, como si la pura voluntad de Dios no tuviera ni un momento en el menor grado o en algún otro aspecto, ningún lugar en la preservación de los impíos. La verdad de esta observación aparece al considerar lo siguiente: Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos en el infierno. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. El más fuerte no tiene poder para resistirle, ni puede librarse de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los impíos en el infierno, sino que puede hacerlo fácilmente. Algunas veces un príncipe terrenal se encuentra con la dificultad de sujetar a un rebelde que ha encontrado medios para fortalecerse a sí mismo y se ha hecho fuerte por el número de sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay fortaleza que sea una defensa contra el poder de Dios. Aunque manos se unan con otras manos y una vasta multitud de los enemigos de Dios se combinen y se asocien, son fácilmente quebrados en pedazos. Son como grandes montones de paja ligera ante el torbellino, o como grandes cantidades de rastrojo seco ante las llamas devoradoras. Es muy fácil pisotear y aplastar a un gusano que vemos arrastrarse sobre el suelo. También es muy fácil para nosotros cortar o quemar un hilo que pende de cualquier cosa. Así también es muy fácil para Dios, cuando le place, arrojar a sus enemigos al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para que permanezcamos de pie frente a Él, ante cuya reprensión la tierra tiembla y las rocas son arrojadas? Ellos merecen ser arrojados al infierno, de manera que si la justicia divina se encuentra en camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Antes, por el contrario, la justicia clama fuertemente por un castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice del árbol que da a luz las uvas de Sodoma: córtalo, ¿para qué inutiliza también la tierra? La espada de la justicia divina está a cada momento blandeada sobre sus cabezas, y no es otra cosa que la misericordia arbitraria y la pura voluntad de Dios que la detiene. Ellos ya están bajo la sentencia de condenación al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados allí,
sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre Él y la humanidad, ha ido en su contra y permanece en su contra, de manera que ellos ya están dispuestos para el infierno. El que no cree ya ha sido condenado, dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 18. De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno. Ese es su lugar. De allí es Él, y hacia allá se dirige. Vosotros sois de abajo. Es el lugar que la palabra de Dios, su justicia y la sentencia de su ley inmutable les ha asignado. Ellos son objeto de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresado en otras personas en los tormentos del infierno ahora mismo, y la razón por la que no bajan al infierno no es porque Dios, en cuyo poder están, no esté muy enojado contra ellos, tal como lo está con muchas criaturas miserables que ahora están siendo atormentadas en el infierno, y allí sienten y experimentan el furor de su ira. Sí, Dios está más enojado contra otros tantos que ahora están en la tierra. Sí, sin duda lo está con muchos que están ahora en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos de los que se encuentran ahora en las llamas del infierno. Pero no es porque Dios se haya olvidado de la impiedad de ellos, la razón por la que no desata su mano y los corta. Dios no es en ninguna manera como uno de ellos, aunque ellos piensen que sí lo es. La ira de Dios se encuentra encendida contra ellos y su condenación no se duerme. El abismo está preparado, el fuego ya está listo, el horno está caliente y listo para recibirlos. Las llamas se encuentran inflamadas y creciendo. La espada resplandeciente está afilada y se sostiene sobre ellos, y el abismo ha abierto su boca debajo de ellos para devorarlos. El diablo está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí en el momento en que Dios lo permita. Ellos le pertenecen. Él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La Escritura los representa como de su propiedad. Los demonios los vigilan, se encuentran siguiéndolos constantemente y esperan por ellos como leones hambrientos y codiciosos que miran a su presa y esperan tenerla, pero que por el momento se detienen. Si Dios retirara su mano restrictiva, volarían sobre sus pobres almas en tan solo un segundo. Satanás los mira con asombro. Las puertas del infierno se abren de par en par para recibirlos. Y si Dios lo permitiera, serían rápidamente devorados, perdiéndose para siempre. En las almas de los impíos reinan principios infernales. Tales principios serían encendidos rápidamente, convirtiéndose aquí mismo en un infierno de fuego, si no fuera por las restricciones de la mano de Dios. En la naturaleza de todo hombre no regenerado se encuentra un fundamento para los tormentos del infierno. Existen principios corrompidos reinando en plena posesión de ellos, que son las semillas del infierno de fuego. Esos principios son activos y poderosos, excesivos y violentos en su naturaleza. Y si no fuera por la mano restringente de Dios, pronto estallarían y se inflamarían de la misma manera que lo harían las corrupciones y enemistades en los corazones de las almas condenadas, y comenzarían a atormentarlos. Las almas de los impíos son comparadas en la Escritura con el mar tempestuoso. En el presente Dios restringe su impiedad por medio de su gran poder de la misma manera como lo hace con las embravecidas olas del mar turbulento, diciendo: «Hasta aquí llegarás y no pasarás». Pero si Dios retirara ese poder restringente, rápidamente se llevaría todo a su paso. El pecado es la ruina y la miseria del alma. Es destructivo en su naturaleza, y si Dios lo dejara sin restricción, no faltaría nada para hacer del alma algo perfectamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia. Y mientras el impío viva aquí en esta tierra, será como un fuego contenido solo por las restricciones de Dios. Pero si fuera dejado en libertad, atacaría con saña a todo el curso de la naturaleza. Y ya que el corazón es ahora un montón de pecado, de no ser restringido, inmediatamente convertiría el alma humana en un horno ardiente o en un horno de fuego y azufre. El hecho de que la muerte de los impíos no parezca ser inmediata, no existe cual ninguna seguridad para ellos. Tampoco es seguridad para el hombre natural el que ahora tenga salud,
ni el que no ve ahora mismo la posibilidad de partir inmediatamente de este mundo por algún accidente. Tampoco lo es que no haya ningún peligro visible en cuanto a sus circunstancias. La experiencia múltiple y continua del mundo en todas las edades muestra que no hay evidencia de que un hombre no se encuentre al borde de la eternidad y que el próximo paso no se ha dado en el otro mundo. Las distintas maneras y medios por los que se llega a la muerte repentina son innumerables e inconcebibles. La verdad es que los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida y que hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso. Lugares que además no se ven a simple vista. Las flechas de la muerte vuelan al mediodía sin ser vistas. El ojo más agudo no las puede detectar. Dios tiene tantas maneras diferentes e inescrutables de tomar al impío fuera del mundo y enviarlo al infierno, que lo único que necesita hacer es hacer uso de su providencia ordinaria para destruir al impío en cualquier instante. Todos los medios por el que los impíos parten de este mundo están en las manos de Dios y tan universal y absolutamente sujetos a su poder y determinación que no depende sino de la pura voluntad de Dios el que los pecadores no vayan en cualquier momento al infierno. La prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas o el cuidado de otros para preservarlos a ellos no les brinda cual ninguna seguridad en ningún momento. De esto dan testimonio la providencia divina y la experiencia universal. Hay la clara evidencia de que la propia sabiduría de los hombres no es ninguna seguridad para ellos cuando están frente a la muerte. Si fuera de otra manera, veríamos alguna diferencia entre los hombres sabios y políticos y los demás, con respecto a su propensión a una muerte temprana e inesperada. Pero, ¿cómo es esto en la realidad? También morirá el sabio como el necio, dice Eclesiastés, capítulo 2, versículo 16. Todas las luchas y maquinaciones que los hombres impíos usan para escapar del infierno, mientras continúan rechazando a Cristo, permaneciendo así como impíos, no les libra del infierno en ningún momento. Casi todo hombre natural que oye del infierno se jacta de que se escapará, pero depende de sí mismo para su seguridad. Se goza en lo que ha hecho, en lo que está haciendo o en lo que intenta hacer. El hombre inventa planes y estrategias para evitar la condenación y se jacta creyendo que sus esquemas no fallarán. Sin embargo, ellos tal vez escuchen decir a un predicador que son pocos los que se salvan y que la mayoría de las personas que han muerto hasta ahora han ido al infierno. Pero cada uno se imagina que ha planeado mejores cosas para su escape que lo que otros han hecho. Ellos no pretenden ir a ese lugar de tormento. Dicen dentro de sí que intentan tomar un serio cuidado y ordenar las cosas de tal manera que no les fallen. Sin embargo, esos hombres insensatos se engañan miserablemente a sí mismos al confiar en sus propios esquemas para escapar de la condenación, pues confían en su propia fuerza y sabiduría. Pero la verdad es que ellos confían en un sueño. La mayoría de los que hasta ahora han vivido bajo los mismos medios de gracia ahora han muerto y han ido indudablemente al infierno. La razón no es que ellos no eran tan sabios como los que ahora están vivos, no fue porque no hayan planeado alguna cosa que les asegurara su escape. Si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles a uno por uno si ellos esperaban cuando estaban vivos y cuando oían hablar acerca del infierno que ellos estarían allí y que serían objeto de esta miseria, indudablemente escucharíamos a uno por uno contestar: no, yo nunca pretendí venir aquí. Había dispuesto las cosas en mi mente de otra manera. Pensé que mi plan era muy bueno. Tracé un buen patrón. Intenté ser cuidadoso, pero esto llegó sobre mí de repente. No lo esperaba en ese momento y vino como un ladrón. La muerte me burló. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. Oh, mi maldita insensatez. Me estaba engañando y agradando con sueños vanos acerca de lo que yo haría en el más allá. Y cuando me encontraba diciendo paz y seguridad, vino sobre mí destrucción repentina. En ningún momento Dios se ha puesto bajo ninguna obligación o promesa para mantener al hombre natural fuera del infierno. Ciertamente Dios no ha dado promesas acerca de la vida eterna o de alguna liberación o preservación de la muerte eterna, sino solo aquellas que están contenidas en el pacto de gracia. Las promesas que son dadas en Cristo, las cuales son sí y amén,
pero seguramente que aquellos que no son hijos del pacto no tienen ningún interés en las promesas del pacto de gracia, como tampoco tienen interés en el mediador del pacto. Algunos han imaginado y han pretendido ciertas cosas acerca de promesas hechas hacia los esfuerzos diligentes de los perdidos, respecto a buscar con sinceridad las cuales no pueden ser verdad. Es claro que cualquier esfuerzo de una persona no regenerada haga en cuanto a la religión o cualquier oración que haga hasta que no crea en Cristo, Dios no se encuentra bajo ninguna obligación de mantenerlo fuera de la condenación eterna. Esta es la verdad. Los no regenerados se encuentran sostenidos por la mano de Dios sobre el abismo del infierno. Se han merecido el fiero abismo y ya están sentenciados a él. Dios ha sido terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos como la de aquellos que están actualmente sufriendo las ejecuciones de la furia de su ira en el infierno. Aquellos tampoco han hecho nada para apaciguar o disminuir ese enojo, ni está Dios comprometido en lo más mínimo con ninguna promesa de levantarlos por momento. El diablo está esperando por ellos. El infierno está abierto de par en par para ellos. Las llamas se reúnen y centellean a su alrededor. Los atraparán y los tragarán. El fuego contenido en sus corazones está luchando por estallar y ellos no tienen ningún interés en ningún mediador. No hay medios al alcance que les puedan servir de seguridad. En resumen, no tienen ningún refugio, nada en que aferrarse. Todo lo que los preserva a cada instante es la pura voluntad y la paciencia no obligada de un Dios encolerizado. Este terrible tema puede ser útil para hacer despertar a algunas personas inconversas en esta congregación. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra sin Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente se encuentra justo debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la gran boca del infierno abierta de par en par y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de dónde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo el aire. Es tan solo el poder y el puro placer de Dios el que te sostiene. Posiblemente no eres muy sensible a esto. Te ves fuera del infierno y no ves la mano de Dios en ello. Pero contempla otras cosas, tales como el buen estado de tu cuerpo físico, el cuidado de tu propia vida y los medios que usas para tu preservación. Pero verdaderamente estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, ellas no te beneficiarían en lo absoluto en cuanto a evitar la propia caída más de lo que hace el delgado aire al sujetar una persona que se suspende de él. Tu impiedad te hace pesado como el plomo y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión, directo hacia el infierno. Y si Dios te dejara caer, inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro de ese golfo sin fondo. Y tu salud física, tu propio cuidado y prudencia, tu mejor plan y toda tu justicia no tendrán más poder para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca cuando va rodando. De no ser por el soberano placer de Dios, la tierra no te sostendría ni por un instante. Eres una carga para este mundo, y otras personas se encuentran sufriendo como resultado de tu pecado. Aún el sol no te alumbra alegremente para que le sirvas al pecado y a Satanás. Las buenas cosas de esta tierra no están aquí para satisfacer tus pasiones desordenadas, ni son un escenario sobre el cual tus impiedades actúen. El aire no te sirve voluntariamente para mantener la llama de vida en tus órganos vitales, mientras pasas tu vida al servicio de los enemigos de Dios. Los animales fueron creados por Dios para ser útiles y fueron creados para que el hombre sirviera a Dios con ellos. Ellos no sirven para ningún otro propósito. Ellos gimen cuando son usados para otros propósitos, contrarios a su naturaleza. El mundo te vomitaría si no fuera por la mano soberana de aquel que lo gobierna. Las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre tu cabeza. Ellas se encuentran llenas de terribles tormentas y truenos, y si no fuera por la mano restringente de Dios, esa tormenta ya hubiera reventado inmediatamente sobre ti.
El placer soberano de Dios en el presente detiene la tormenta, o de lo contrario vendría sobre todos con furia, y su destrucción llegaría como un torbellino. Sería como la paja molida en el suelo de las eras del verano. La ira de Dios es como las aguas contenidas en una gran presa. La presa aumenta más y más hasta que su fuerza es puesta en libertad. Entre más se detenga la corriente, más rápido y poderoso será su curso cuando sean abiertas las compuertas. Es cierto que el juicio contra tus obras perversas no ha sido ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza de Dios han sido detenidos, pero tu culpa se encuentra constantemente aumentando, y éstas cada día atesorando más y más ira. Las aguas están aumentando constantemente y creciendo más y más poderosas, y no existe nada más que el puro placer de Dios que se encuentra refrenando esas aguas, las cuales no quieren ser detenidas y presionan duramente para ir hacia adelante. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente, y los fieros diluvios del furor e ira de Dios empujarían con furia inconcebible y vendrían sobre ti con poder omnipotente. Y si tu fuerza fuera 10.000 veces mayor de lo que es, o aún 10.000 veces mayor que la fuerza del más corpulento y robusto diablo del infierno, no sería nada para resistirla o soportarla. El arco de la ira de Dios está estirado y la flecha está lista en la cuerda. La justicia de Dios es la que dirige la flecha a tu corazón. El arco se encuentra tenso y no es otra cosa que el puro placer de Dios, y el que un Dios airado, sin ninguna obligación de su parte, detenga la flecha de embriagarse con tu sangre. Así que todos ustedes, que nunca han pasado por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos los que de ustedes nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte en el pecado a un nuevo estado, ni han experimentado la luz y la vida, todos ustedes están en las manos de un Dios airado. Tal vez ustedes hayan intentado cambiar sus vidas en muchas cosas y hasta hayan tenido afectos religiosos. Tal vez hayan podido mantener cierta forma de religión en sus hogares, en la iglesia o aún hasta en privado. Sin embargo, no existe nada más que el puro placer de Dios que los preserva de ser consumidos en la destrucción eterna. No importa cuán poco convencidos estén ahora de la verdad que oyen, a su tiempo estarán plenamente convencidos de ella. Aquellos que han partido estando en las mismas circunstancias en que hoy están ustedes, ven que así fue con ellos. La destrucción vino bruscamente sobre la mayoría de ellos cuando no la esperaban, mientras se encontraban diciendo paz y seguridad. Ahora pueden ver que esas cosas en las que ellos dependían para su paz y seguridad no eran más que un aire delgado y una sombra vacía. Así como alguien sostiene a una araña o a cualquier otro insecto asqueroso sobre el fuego, así Dios te sostiene sobre el abismo del infierno. Dios te aborrece y ha sido terriblemente provocado, y su ira se enciende sobre ti como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa, sino para ser echado en el fuego del infierno. Él es tan puro de ojos que no puede ver ni siquiera mirarte. Eres 10.000 veces más detestable ante sus ojos que lo que es la serpiente más venenosa y odiada ante los nuestros. Le has ofendido infinitamente más que cualquier criminal ha ofendido a algún juez, y sin embargo no es otra cosa más que su mano la que te detiene de no caer en el fuego en cualquier momento. No debe ser atribuido a nadie más el que no hayas ido al infierno la última noche, o el que hayas podido despertar otra vez en este mundo, después de haber cerrado los ojos para dormir, y no hay otra razón del por qué no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana que el hecho de que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón del por qué no has ido al infierno desde que llegaste aquí a la casa de Dios, provocando sus ojos puros por tu modo pecaminoso e impío de atender a su solemne adoración. Sí, no hay otra cosa que dar como razón del por qué no caes en el infierno en este preciso momento. Oh pecador, considera el terrible peligro en el que estás. Es sobre un horno de ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno de fuego de la ira en el que estás detenido por la mano de Dios. Su ira ha sido provocada e inflamada tanto contra ti
como contra muchos de los que ya condenados están en el infierno. Cuelgas de un hilo muy delgado, con las llamas de la ira divina destellando a tu alrededor y listas en todo momento para chamuscarlo y quemarlo. Y no tienes interés ni por un instante en ningún mediador, ni en nada en que aferrarte para salvarte a ti mismo, ni para librarte de las llamas de su ira. No hay nada de lo que hayas hecho ni puedas hacer para inducir a Dios a perdonarte. Por eso te pido que consideres los siguientes puntos de un modo más particular. Mira de quién es la ira. Es la ira de un Dios infinito. Si fuera tan solo la ira de un hombre, aunque fuera la del hombre más poderoso, sería comparativamente pequeña para ser considerada. La ira de los reyes es muy terrible, especialmente la de los monarcas absolutos. Ellos tienen las vidas y las posesiones de sus súbditos y pueden hacer lo que deseen con ellos. Proverbios 22 dice: como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Cualquiera que hace enojar al rey se encuentra en peligro de padecer los peores castigos que los seres humanos puedan inventar. Pero la más grande potestad terrenal en su mayor majestad y fuerza, cuando están vestidas de sus más grandes terrores, no son más que gusanos débiles y despreciables de la tierra en comparación al gran Rey Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es en realidad poco lo que ellos pueden hacer aun cuando están más enojados y cuando han llegado al extremo de su furia. Todos los reyes de la tierra son como langostas ante Dios. Son nada y menos que nada. Tanto su amor como su odio son tornados en poco. La ira del gran Rey de Reyes es tanto más terrible que la de ellos como lo es su majestad. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es a lo terrible de su ira a la que estás expuesto. A menudo leemos de la furia de Dios, como en Isaías 59:18, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Así también Isaías 66:15 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y en muchos otros lugares, también en Apocalipsis 19:15 podemos leer, y allí leemos del lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las palabras son terribles en extremo. Si solamente se hubiera dicho la ira de Dios, los términos implicarían algo infinitamente terrible. Pero es el furor y la ira de Dios, la furia de Dios, el furor de Jehová. ¡Oh, cuán terrible debe ser eso! ¿Quién puede pronunciar o concebir lo que estas expresiones implican en sí mismas? Pero además, el furor y la ira del Dios Todopoderoso, como si hubiera una gran manifestación de su poder omnipotente en lo que el furor de su ira hará. Es como si la omnipotencia estuviera encolerizada de la misma manera en la que los hombres muestran lo terrible de su ira. Oh, imagínense esto entonces. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué será de aquellos pobres gusanos que la sufrirán? ¿Quién tendrá manos fuertes para esto? ¿Qué corazón la podrá resistir? ¿A qué terrible, indecible e inconcebible profundidad de miseria estará sumergida la pobre criatura que esté sujeta a esto? Considera esto tú que estás aquí presente y aún permaneces en tu estado no regenerado. Dios ejecutará el furor de su ira sobre ti, y lo hará sin ningún ápice de piedad. Cuando Dios vea tus tormentos y cómo tu pobre alma es aplastada y hundida en las tinieblas infinitas, aún así no tendrá compasión de ti. No tendrá misericordia ni detendrá la tormenta, no tendrá cuidado de tu bienestar, ni se preocupará por tus muchos sufrimientos. Lo único que le preocupará es que no sufras más de lo que su justicia requiere. Nada será detenido por el hecho de que tal castigo sea demasiado fuerte para ti de sobrellevar. Ezequiel 8:18 declara: pues también yo procederé con furor, no perdonará a mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora Dios está presto a tener piedad de ti. Hoy es el día de misericordia.
Puedes clamar ahora con la esperanza de obtener misericordia, pero cuando el día de misericordia pase, tus gritos y clamores de lamento y dolor serán en vano. Estarás eternamente perdido y alejado de Dios, como para que nadie se interese en tu bienestar. Dios no tendrá otra cosa que hacer contigo que ponerte a sufrir miseria. Tu existencia no tendrá ningún otro objetivo que el ser un vaso de ira preparado para destrucción, y no habrá otro uso para este vaso que el ser llenado a plenitud de su ira. Dios estará tan lejos de tener piedad de ti cuando grites, que dice que solamente se reirá y se burlará. Lo puedes leer en Proverbios capítulo 1, versículos 25 y 26. Cuán terribles son esas palabras de Isaías 63:3, las cuales proceden del gran Dios. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. ¿Podrías pensar en otras palabras que expresen con más claridad la idea de desprecio, odio, furia e indignación? Cuando clames a Dios para que tenga piedad de ti en aquel día, Él no se compadecerá de ti en lo más mínimo. En lugar de sentir compasión, te pisará bajo sus pies. Aunque sabrá que no podrá sobrellevar el peso de la omnipotencia sobre ti, no tendrá consideración. Te aplastará bajo sus pies sin misericordia. Hará volar tu sangre al morerte y salpicará sobre sus vestidos, de tal manera que manchará todas sus ropas. No solo te odiará, sino que te tendrá bajo el desprecio más extremo. No habrá otro lugar más adecuado para ti que el estar bajo sus pies, ser pisoteado como el fango de las calles. La miseria a la que estarás expuesto es aquella que Dios infligirá con el fin de mostrarte lo que es la ira de Dios. Dios ha tenido en su corazón el mostrar a los hombres y a los ángeles cuán excelente es su amor y también cuán terrible es su ira. Algunas veces los reyes terrenales tienen en mente mostrar cuán terrible es su ira, por los castigos extremos que ejecutan en contra de aquellos que los provocan. Nabucodonosor, ese rey poderoso y orgulloso del imperio caldeo, intentó mostrar su ira cuando se enojó en contra de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Dio órdenes para que el horno ardiente fuera calentado 7 veces más de como estaba. Sin duda fue levantado al grado más extremo de furor que el arte humano puede levantar. Pero el gran Dios está también listo a mostrar su ira y magnificar su terrible majestad y omnipotencia en los sufrimientos extremos de sus enemigos. Romanos 9:22 dice: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Este es el designio de Dios y lo que Él ha determinado mostrar. Cuán terrible es la ira, la furia y el furor de Jehová cuando no es refrenado. Él llevará a cabo todo esto. Seremos testigos de este acto espantoso de Dios cumplirse. Cuando el gran Dios encolerizado se haya levantado y ejecutado su terrible venganza sobre el pobre pecador, y cuando el miserable esté sufriendo el peso y el poder infinito de su indignación, entonces Dios llamará al universo entero para que contemple su terrible majestad y omnipotencia. En Isaías capítulo 33, versículos 12 al 14 declara: «Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Así será con aquellos de ustedes que se encuentran en un estado no regenerado si continúan en él». El poder infinito, la majestad y lo terrible del Dios omnipotente será magnificado sobre ti en la inefable fuerza de tus tormentos. Serás atormentado en la presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y cuando te encuentres en ese estado de sufrimiento, los habitantes gloriosos del cielo irán y verán el terrible espectáculo. Entonces verán lo que es la ira y el furor del Todopoderoso, y cuando lo hayan visto, caerán postrados y adorarán al gran poder de su majestad. Isaías 66, versículos 23 y 24 dice: «Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre». Es una ira eterna. Sería terrible sufrir este furor.
esta ira del Dios Todopoderoso solo por un momento, pero debes sufrirla por toda la eternidad. No habrá fin para esta aguda y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante solo verás una larga eternidad, una duración infinita ante ti. Eso carcomerá tus pensamientos y aterrará tu alma. Estarás absolutamente desesperado por no tener descanso, de no tener fin, de no tener mitigación, de no tener cual ningún reposo. Reconocerás ciertamente que deberás consumirte luchando contra esta venganza todopoderosa y ausente de misericordia durante largas edades, millones de edades. Cuando así lo hayas hecho, cuando esas tantas edades hayan pasado sobre ti de esa manera, conocerás que eso es solo un punto de lo que queda, de manera que tu castigo será verdaderamente infinito. Oh, ¿quién puede expresar cuál es el estado del alma en tales circunstancias? Todo lo que podemos decir acerca de ellos solamente es una representación muy débil. Es algo inexpresable e inconcebible, porque ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Cuán terrible es el estado de esos que diariamente y a cada hora están en peligro de esta gran ira y miseria infinita. Pero este es el lúgubre caso de cada alma en esta congregación que todavía no ha nacido de nuevo. No importa cuán moralistas, estrictos, sobrios y religiosos ustedes puedan ser. Por favor, considera esto, quien quiera que seas. Hay razón para pensar que hay muchos ahora, aquí en este momento, oyendo este mensaje, que eventualmente serán objetos de esta miseria por toda la eternidad. No sabemos quiénes son, ni en qué asientos están, ni qué pensamientos tienen. Puede ser que ahora estén muy cómodos y oigan todas estas cosas sin ser perturbados, y tal vez hasta estén engañándose a sí mismos de que ellos no serán esas personas. ¿Eres tú uno de los que creen que escaparán de la ira de Dios? Si conociéramos de una persona en este momento que fuera objeto de esta miseria, qué terrible sería pensar en ello. Si supiéramos quién es, qué vista más terrible sería el mirar a tal persona. ¿Acaso no surgiría un grito de lamento amargo por él de parte del resto de la congregación? Pero escuchar, en lugar de uno, muchos de ustedes recordarán este mensaje en el infierno. De hecho, es posible que antes de que termine este año, algunos de los que se encuentran aquí, sentados ahora mismo, van a estar en el infierno. Es muy posible que alguien que está aquí ahora escuchando estas palabras, en esta emisora de radio, en buena salud y muy seguro, va a estar en el infierno mañana por la mañana. Finalmente, aún ustedes, que vivirán más que otros en esta tierra sin Cristo, aún así les queda muy poco tiempo. Su condenación no se duerme. Vendrá velozmente y con toda probabilidad cuando menos lo esperen. Tienen razón al asombrarse de que aún no estén en el infierno. Sin duda hay alguien que ustedes conocen que mereció ir al infierno menos que ustedes y que lo conocían cuando vivía, pero que murió y fue al infierno. Ya no existe cual ninguna esperanza para tales personas ahora. Se encuentran gritando en extrema miseria y perfecta desesperación. Pero ustedes están aquí en la tierra de los vivientes, en la casa de Dios, y tienen una oportunidad de obtener salvación. ¿Qué no darían esas pobres, condenadas y desesperanzadas almas por un día de oportunidad como el que ahora disfrutan ustedes? Ahora tienes una oportunidad extraordinaria, un día en el que Cristo tiene ampliamente abierta la puerta de la misericordia y permanece allí llamando y gritando con alta voz a los pobres pecadores. Muchos están uniéndose a Él y apresurándose a entrar en el reino de Dios. Ellos vienen diariamente del este, del oeste, del norte y del sur. Muchos que estuvieron últimamente en la misma condición miserable en la que hoy están muchas almas, pero que ahora están en un estado de bienaventuranza. Sus corazones se encuentran llenos de amor por aquel que los amó y los lavó de sus pecados con su propia sangre, y se gozan de la esperanza de la gloria de Dios. Cuán terrible será ser dejado a un lado en un día como este. Mira cuántos se encuentran festejando mientras tú estás pereciendo de hambre. Mira cuántos están regocijándose y cantando con gozo del corazón mientras tú tienes motivos para lamentarte con pena interior y clamar a gritos con un corazón lleno de lamentos. ¿Cómo pueden descansar aún por un momento en tal condición? ¿No son sus almas tan preciosas como las almas de otra gente que están viniendo a Cristo día tras día?
¿Acaso no hay muchos de ustedes aquí que han vivido un largo tiempo en el mundo y hasta este día no han nacido de nuevo? Ustedes extranjeros de la ciudadanía de Israel y no han hecho otra cosa que atesorar ira para el día de la ira. Su caso es de manera especial peligroso en extremo. Su culpa y dureza de corazón es extremadamente grande. ¿No ven ustedes cómo generalmente las personas de su edad son pasadas por alto y abandonadas en la notable, presente y maravillosa dispensación de la misericordia de Dios? ¿Tienen necesidad de considerarse a ustedes mismos y despertar por completo del sueño? No pueden llevar la carga del furor y la ira del Dios infinito. ¿Y ustedes, hombres y mujeres jóvenes, negarán esta preciosa época que ahora disfrutan? Cuanto tantos otros de su edad están renunciando a todas las vanidades juveniles al venir a Cristo. Ahora tienen una oportunidad extraordinaria, pero si la rechazan, les pasará como a esas personas que invirtieron todos los días preciosos de su juventud en el pecado y ahora han pasado a un estado de ceguera y endurecimiento. Y ustedes, hijos que están todavía sin convertirse, ¿no saben que van al infierno a sobrellevar la terrible ira de este Dios que ahora está enojado con vosotros cada día y cada noche? ¿Estaréis contentos de ser hijos del diablo cuando tantos otros niños en la tierra están convertidos y han venido a ser los hijos santos y alegres del Rey de Reyes? Que cada uno que esté sin Cristo y colgando sobre el abismo del infierno, ya sea anciano o anciana, de mediana edad, jóvenes y niños, oigan ahora los fuertes llamados de la palabra y la providencia de Dios. Este es el año aceptable del Señor. Este es un día de gran favor para algunos, pero será sin lugar a dudas un día de notable venganza para otros. El corazón de los hombres se endurecerá y su culpa aumentará muy rápido en un día como este, si rechaza la salvación para su alma. Nunca hubo tanto peligro para estas personas de ser entregadas a la dureza de su corazón y a la ceguera de su mente como este momento. Dios ahora parece estar reuniendo apresuradamente a sus escogidos de todas las partes de la tierra, y probablemente la mayor parte de los adultos que se salvarán serán traídos dentro de poco tiempo. Será como el gran repartimiento del Espíritu sobre los judíos en los días de los apóstoles. Los elegidos obtendrán la salvación y el resto será cegado. Si este fuera tu caso, ¿maldecirías este día eternamente y maldecirías el día en que naciste? ¿Verías este tiempo del derramamiento del Espíritu de Dios y desearías haber muerto e ido al infierno antes de haberlo visto? También ahora, así como lo fue en los días de Juan el Bautista, el hacha está colocada de una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no dé buen fruto sea cortado y arrojado al fuego. Por tanto, que todo aquel que esté sin Cristo despierte ahora y huya de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma, desen prisa y escapen por sus vidas. No miren tras sí, escapen al monte, no sea que perezcan. Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escritos son de vida y paz, danos fuerzas, líbranos. Lejos estamos de llegar, guíanos al dulce hogar. Santa Biblia, luz, verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. De nuestra fe, ellas son heredad
en esta edad, con sacrificio nos la dio. Jesucristo, Hijo de Dios. Escritos son de verdad para enseñar y redarguir, en justicia instruir, la Biblia santa y pura es. Santa Biblia, luz de edad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Santa Biblia, luz de edad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Abramos nuestro